arrays, ¿sí? Bueno, pasamos a ver otro de estos ejercicios que teníamos de strings. Este era ordenar un string. Para ordenar strings hay muchos algoritmos, ¿sí? Que son bastante complejos. Por eso, generalmente utilizas sort, ¿sí? Sort, como ven, la primera función que hago es agarro una string, ¿sí? Una palabra que quiero ordenar, uso el split, ¿se acuerdan que el split era para dividir en un array? ¿Sí? La función sort trabaja sobre ese array, o sea, lo va ordenando en orden ascendente siempre, si no tengo que indicar adentro que yo quiero de otra forma. Y por último lo uno en una nueva string, que es lo que me devuelve esa palabra. Entonces, veamos cómo funciona esa función. Es order a, y le paso ahí va, y me lo ordena alfabéticamente. Como se indica de forma descendente dentro del SOR. Pero antes había una pregunta más. Quería tener. Ahí, David, la primera pregunta que me hiciste, ¿qué significa? No lo entiendo. Si no ahora te contesto esta. Esta sería, ¿cómo se indica en forma descendente dentro del SOR? Bien, dentro del SOR, lo que recibe es una función, recibe una función que tiene dos parámetros, ¿sí? El parámetro A y el parámetro B, que va a ser cada elemento que va a comparar, ¿sí? Hago una función flecha, en este caso pueden hacer una función normal si quieren, pero siempre recibe dos parámetros, el A y el B, que es lo que compara, ¿sí? Y en el caso de string tenés que hacer un condicional, ¿sí? Que diga que si B es mayor, ya no me acuerdo bien cómo era, ahí, vamos a verlo porque no me acuerdo bien cómo era la función en sí, pero sí tiene que retornar los parámetros. Es más fácil con números, porque el número restás y listo, ya está. Porque el SOR lo que recibe es un 0, un 1, un menos 1. Si recibe un 1 lo ordena en una adelante, creo, y si recibe un 0 lo deja donde está, y si recibe un menos 1 lo ordena atrás o adelante. Hay que ver bien el orden ahí. Vamos a ver. Siempre cuando no tengan alguna duda, busquen en MDN o en W3 que te está todo cómo se hace cada uno. Acá. ¿Sí? Lo que hacemos es, depende de lo que quieras comparar, tenés siempre los dos parámetros, A y B, ¿sí? Si A es menor que B, retornás un menos 1, si querés que es mayor, retornás 1, ¿sí? Depende de lo que quieras ordenar de un lado al otro, y si son iguales, retorna 0. Entonces el 0 lo que hace es dejarla donde está, si es menos 1 lo lleva adelante, creo, de todo, y si es 1 lo lleva al final del array, entonces va ordenando el array dependiendo cada uno de los elementos, ¿sí? Pero más o menos tiene la lógica. En cambio, si son números, lo que tenés que hacer es restar. A menos B si querés que sea ascendente, B menos A si querés que sea descendente. La variable cuando pasa a íntegro o entero pasa a ser X. X. Eso era yo. Perfecto. Bien, entonces, eso básicamente lo que tenés que hacer en SOR es una función adentro del SOR que la llamás y depende, si es número, restás A menos B, si es string, lo tenés que hacer de esta lógica, retornar menos 1, 1 o 0, dependiendo cómo lo quieras ordenar. Con los números es así porque si el número es mayor, retorna un número positivo, si son iguales, retorna 0, y si es menor, retorna un número negativo, entonces va ordenando de esa forma. Eso es lo que necesita, un número positivo, negativo o un 0 para funcionar el SOR. Bien. Perfecto. Entonces, de esa forma, ya. Pero vamos a ver un algoritmo de ordenamiento, ¿sí? Que sin utilizar esta función sort, que bueno, es medio cajanera. ¿Qué está pasando ahí? Entonces vamos a ver uno que se llama BabelSort, que es uno de los más simples, ¿sí? Que lo que hace es ir más o menos cambiando la posición de los elementos en un array hasta que esté todo perfectamente ordenado. Entonces, decimos una string. Creamos una variable auxiliar que va a ser un array que vamos a retornar al final.
¿sí? No, va a ser un array porque, no, perdón, es otra cosa. Es una variable auxiliar porque necesito un array para trabajar con la string, ¿sí? Tengo que convertir la string a array sí o sí. Después podríamos haber usado el split, pero quiero mostrar cómo funciona por atrás el split, ¿sí? Con un algoritmo que lo creamos nosotros lógicamente. Entonces, entro una string como parámetro, tengo un array auxiliar, donde voy a ir volcando todos los elementos de esa string, ¿sí? Para convertirlo en un array propiamente dicho. Entonces, vamos a convertir esta string en array. Lo que hago es un for que va a recorrer la string, porque acuérdense que las strings se pueden recorrer como arrays, ¿sí? Y lo que hago es meter en la primera posición de ese array vacío, la primera posición de esa string, ¿sí? Que estoy recorriendo. Entonces lo que va a hacer es por cada elemento de esa string va a ingresarlo en cada posición del array, ¿sí? Hasta terminar, y tenemos un array transformada, de la string transformada a array. Entonces ahora sí vamos a pasar al algoritmo de ordenamiento que es este Babel sort, ¿sí? Ordenador burbuja. Lo que necesitamos es hacer dos for. Un for que va a ir iterando por cada elemento de ese array, y otro for interno, ¿sí? Anidado, dentro, que va a ir, mientras estás en cada posición, va a ir comparando esa posición contra todas las demás, ¿sí? ¿Cómo se hace esto? Bueno, el primer for es normal, ¿sí? Lo que hace es recorrer entre 0 hasta el length del array, todo en su totalidad. El for anidado lo que hace es recorrer a partir de la siguiente elemento del que estás ahora. Entonces, si estamos en i igual a 0, j va a ser 1. Entonces va a empezar de la siguiente posición en la que está el for en ese momento, para compararlo contra todos los demás y que no se compare contra sí mismo, ¿sí? Si no, siempre va a dar igual, entonces se va a romper el ordenamiento. Entonces, cada elemento del array lo vamos a comparar contra todos los demás siguientes, ¿sí? Entonces, j empieza en i más 1, siempre una posición adelante, y j termina cuando termina, obviamente, el array, si no, se va a romper, ¿sí? Y los dos se incrementan de 1. Entonces, lo que vamos a hacer es comparar ese i, o sea, la primera posición, contra todas las demás, y si es mayor, en este caso, lo que hace es, bueno, creamos una variable temporal donde vamos a almacenar el valor que tenga esa posición, y lo vamos a reemplazar la posición esa por la posición j que encontró que es mayor, ¿sí? Que es mayor al dejarlo en ese lugar, y guardamos la variable temporal donde vamos a almacenar la i en esa nueva posición. Lo que hicimos es un swap. Intercambiamos la posición donde estaba i, la pasamos a donde estaba j, y donde estaba j lo pasamos a i. Lo que va a hacer es ordenar de esa forma, ¿sí? Entonces va a terminar, cuando termine de hacer todo este algoritmo, va a terminar todo ordenado, ¿sí? Como queremos. De esta forma es ascendente, descendente tiene que ser al revés. Por último, creamos una variable vacía, porque esto me devuelve un array ordenado, pero es un array. Creamos una variable con string vacía, recorremos ese array de vuelta, ya ordenado, y lo que hacemos lo vamos concatenando en esa string vacía para retornar de vuelta una string y que no nos quede un array, ¿sí? Entonces vamos a ver si funciona de la misma forma que funcionó la otra. Entonces, order b, y lo ordena de la misma forma, ¿sí? Bien, entonces ahora vamos a debuggar, vamos a poner una palabra más chica, ¿sí? Vamos a poner hola, y vamos a debuggarlo. A ver qué está pasando. Bueno, acá ya esto no hace falta, se entiende, si no vamos a ver acá en este, ¿sí? Llamo, y ahí se detiene. Entonces, tenemos que i en primer lugar es h. Y la siguiente posición es la o. Las comparamos, las letras las puedes comparar, sí, se compara el código de ASCII, ¿sí? Cada letra tiene un código, y si este código es menor o mayor, te retorna true o false, ¿sí? Podemos comparar letras también, como números. Entonces, como la H no es mayor a la O, ¿sí? La O tiene un número más alto porque es alfabéticamente más grande, entonces me retorna false, entonces va a seguir a la siguiente. Entonces ahora va a comparar la misma H, ¿sí? Y sigue siendo la misma porque va comparando H contra todos. Y la va a comparar contra L, ¿sí? Me retorna que false porque tampoco es. Ahora la siguiente va a ser A, va a comparar H contra A, y sí me va a dar true porque A es menor a H. ¿Sí? Entonces, true, y lo que va a hacer es reemplazar donde está H, en la primera posición, la va a reemplazar por A, y H va a ir al final. ¿Sí? Vamos a ver cómo termina esto.
Entonces ahora vemos que la que era H ahora es A, ¿sí? Y J, que sigue siendo H, digo A, ahora va a ser H, ¿sí? Entonces se cambió, ahora tenemos el array de diferentes formas. Seguimos. Entonces, si vemos out, vemos que ahora H se fue al final y la A se fue al principio. Ahora que vamos a comparar, ahora toca O. Como toca O, la va a comparar contra ¿quién? Contra la siguiente, que es L. Me va a dar falso, verdadero, lo va a intercambiar, ¿sí? Entonces ahora tenemos que la O se fue a la posición de L y L vino para el principio. Siguiente. Ahora compara, ¿qué comparó? H contra H, no, esto no. Nada. Bien, entonces así va comparando, va haciendo un swap, ordenado todo, y cuando termina, me devuelve el array, ¿sí? Como queríamos ordenado, ¿sí? Entonces ahí tenemos la lógica de cómo puede funcionar un sort. Igual si buscan hay millones de, bueno, millones no, pero hay bastantes algoritmos de ordenamiento, ¿sí? Este es el más, no sé, simple, pero consume más recursos, ¿sí? Hay algunos que son mucho más eficientes y habría que ver bien qué utiliza el sort, cuál algoritmo utiliza, para así ser más eficiente o no que otros que existen ahí dando vueltas. Pero este es uno sencillo y se entiende qué es lo que hace. Después busquen, si quieren ver cómo funcionan otros algoritmos, hay bastantes. No me acuerdo ahora los nombres, pero después le paso. Creo que tengo un artículo donde habla de todos los algoritmos de ordenamiento, se los paso. Bien, entonces ahí tuvimos, como lo hicimos en una sola línea, con ya la función sort, pero vimos cómo puede funcionar la función sort por detrás, ¿sí? Con un algoritmo de ordenación que utiliza la lógica para trabajar, ordenar la string. Bien,